Buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar donde vamos a hablar de las nuevas funcionalidades de Databricks SQL. Mi nombre es Edgar Zamudio, soy Solutions Architect basado en la Ciudad de México. Eh, para la parte principal de la presentación nos acompaña mi colega Carlos Castillo, que es un Senior Specialist Solutions Architect igual en TIBCO, con mucha experiencia en las soluciones de TIBCO y en soluciones de Data Management. Y también nos acompaña Manuel Domínguez, también colega de Databricks como Solutions Architect, también basado en la ciudad de Monterrey, y él y yo en su momento estaremos contestando las preguntas que nos hagan vía la sección de preguntas y respuestas. En el siguiente slide, lo que vemos es simplemente para que sepan que estaremos hablando de funcionalidad que todavía no está generalmente disponible. Por ahí verán algunas etiquetas donde hablan de Private Preview, Public Preview. Bueno, simplemente es para que sepan que la disponibilidad pues, estará sujeta a cambios en todo momento. Y así, vamos a empezar, bueno, antes con algunos aspectos relativos al webinar. Se estará grabando, el micrófono de todos los participantes estará silenciado durante toda la sesión. Tienen preguntas, hay una sección de preguntas y respuestas en en la interfaz de Zoom. Por favor, hagan ahí sus preguntas y nosotros intentaremos responderlas de la mejor manera durante la presentación. También está la sección de chat. Esa utilícenla más para interactuar, para expresiones o para comentarios. Hay un código QR a su derecha. Úsenlo, por favor, para unirse al grupo de Databricks en español, donde, bueno, constantemente están intercambiando cosas interesantes entre usuarios y participamos ahí todos. Entonces, vamos directamente al tema que nos trae hoy y es específicamente, vamos a hablar de lo que es DB-SQL. Ahí como pueden ver todo casi todo el universo de las funcionalidades o soluciones de, de Databricks, y específicamente nos vamos a enfocar el día de hoy en DB-SQL. ¿Qué es DB-SQL? DB-SQL es un data warehouse, y como todos sabemos, pues el mejor data warehouse es un lakehouse. Básicamente DB-SQL es ese data warehouse que va a trabajar con toda la información de ustedes que vive en la nube, que puede tener diferentes formatos, Delta Lake o Iceberg, pero una cuestión importante es que no es una isla, sino que se integra con todos los componentes de la plataforma de Databricks, donde van a poder utilizar funcionalidades de Mosaic AI, Lakebase, Lakeflow, aplicaciones, incluso el Marketplace, donde van a integrarse con con la solución de Databricks. Entonces, si nos vamos al siguiente slide, vamos a ver ya una arquitectura específica de Databricks SQL. Ujú. Y como pueden ver, como en casi en cualquier arquitectura relacionada con el manejo de datos, pues empieza en su lado izquierdo con la ingesta de los datos de cualquier tipo de fuente que tengan, donde vivan los datos actualmente. Tenemos esa capa donde hablamos de la transformación, donde vamos a enriquecer los datos, les vamos a dar calidad para poderlos explotar y presentar de una mejor manera. Y luego vienen, hay un par de capacidades que les van a permitir interactuar con esos datos, manejarlos, de nuevo, enriquecerlos incluso un poco más para llegar a la parte del extremo derecho, donde tenemos grandes capacidades de consumo que van a permitir integrar sus soluciones de inteligencia de negocios, de analítica o incluso otras aplicaciones para explotar toda esta información que hemos traído desde su origen. Y todo esto trae un componente abajo donde pueden ver arriba de Unity Catalog lo que llamamos el motor de ejecución con inteligencia artificial. Todos los componentes de los que estamos hablando y de los que hablaremos durante la presentación
hacen uso de capacidades de inteligencia artificial para optimizar y mejorar la ejecución de cada uno de estos componentes. Y bueno, como lo mencioné antes y como seguramente lo platicaremos durante toda la presentación, todo gobernado por Unity Catalog, que es un punto adicional donde ustedes pues van a ir subiendo esa seguridad, gobierno, control de acceso a todos los componentes. Entonces, el año pasado se anunciaron como 200 nuevas características de de Databricks SQL. No nos va a dar tiempo a hablar de todas ellas. Nos vamos a enfocar si le das el siguiente, por favor, Carlos, nos vamos a enfocar nada más en las principales. Eh, pero bueno, eso es bastante interesante. Entonces, ya hablando un poco más específico de lo que es el motor de ejecución de IA, ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué nos diferencia de otras plataformas? Eh, Básicamente son dos temas que voy a comentar para después proceder con Carlos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial a cada uno de los procesos? Principalmente, y algo que nos duele a la mayoría, todos los que trabajamos con datos, el tema de rendimiento, ¿no? El poder hacer o liberar flujos de datos o datos para que puedan ser explotados, hacerlo de manera mucho más efectiva. Podríamos aventarle millones de dólares a todos los procesos, lo cual no sería conveniente. Entonces, al tener estas herramientas que nos permiten mejorar el rendimiento, sin necesidad de grandes inversiones, pues nos va a ayudar a el tema de reducir el costo de propiedad de toda esta infraestructura de la que estamos hablando. Entonces, para hablar a detalle, los dejo aquí con Carlos. Y de nuevo, ya saben, cualquier pregunta pónganosla ahí en la sección de Q&A y trataremos de contestarle inmediatamente. Por favor, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de Liquid Clustering automático. Algunos de ustedes ya utilizan Liquid Clustering como parte de sus tablas en Delta Lake. Y bueno, Liquid Clustering es la evolución de particiones tradicionales y Z-Order. Y como algunos de ustedes podrán recordar, Predictive Optimization ya se hace cargo de algunas operaciones como Vacuum. Y ahora también soporta definir automáticamente las columnas para Liquid Clustering. Predictive Optimization utiliza los datos de telemetría y detecta los patrones de consultas y luego aplica los modelos de Machine Learning para determinar cuáles son las columnas que se deben utilizar para Liquid Clustering y finalmente aplica las optimizaciones. Y este proceso sigue aprendiendo los patrones y cuando es necesario, por algún cambio en el patrón de consultas, otros intereses de los usuarios, volverá a aplicar los cambios necesarios. Todo esto de manera automática, sin intervención de los administradores, de los usuarios. Y esto realmente ayuda a tener una plataforma más optimizada, mejora la experiencia de los usuarios y reduce los costos, ¿no? Esta funcionalidad ya se encuentra disponible de forma general o GA, así que todo el mundo puede tomar ventaja de esto. Para activarlo en sus tablas, solo tienen que ejecutar esta sentencia, alter table, nombre de la tabla, cluster by auto, indicando que quieren hacer la clusterización automáticamente y así de sencillo pueden tomar ventaja de esta nueva funcionalidad en sus tablas administradas. Otra de las funciones de Predictive Optimization es la colección automática de estadísticas, las cuales son importantes para que el motor de ejecución genere mejores planes para sus consultas. Por ejemplo, si nuestra consulta filtra datos por año y por cliente, utilizando las estadísticas podemos tener un mejor plan de ejecución y sabemos el estimado de registros que tiene este año y este cliente y podemos elegir mejor el orden en hacer las operaciones, en qué orden vamos a ejecutar los joins, cómo vamos a hacer las agrupaciones, etc. Y la mayoría de las bases de datos utilizan estadísticas para definir mejor sus planes, ¿no? Algunos de ustedes posiblemente ejecuten Analyze Table manualmente o de forma programada como parte de sus jobs para actualizar estas estadísticas utilizadas en los planes de las consultas, ¿no? Y bueno, esta nueva funcionalidad elimina la necesidad de ejecutar y mantener estos trabajos. Ya no se tienen que preocupar qué tablas ya corrimos en Analyze Table, si mis usuarios están corriendo
esta actualización de las estadísticas o no. Y bueno, realmente estamos seguros que muchos de los clientes no están ejecutando esto en muchas de sus tablas. Y bueno, al activarlo, notarán que muchas de sus consultas son bastante más rápidas, sin tener que preocuparse de qué tablas o a qué hora lo tienen que correr, etcétera, ¿no? Este proceso colecta las estadísticas, se realiza a través de tareas en segundo plano, o sea, todo es automático, es transparente para ustedes, los usuarios, los administradores, no interfiere con ninguna otra operación. Y Databricks le da obviamente prioridad a las tablas pues, que se utilizan con más frecuencia o las tablas que ya tienen esas estadísticas pues algo obsoletas, ¿no? Con bases en pruebas que hemos hecho con TPCDS de 3 terabytes, observamos una mejora general del 18% en el rendimiento de las consultas y en las pruebas de TPCDS de 100 terabytes, las consultas tuvieron en promedio una mejora del 33%. Y bueno, las estadísticas automáticas ya están disponibles para el público en general. Y bueno, en resumen, pues no hay necesidad de correr Analyze Table manualmente, así que por favor tomen ventaja de esta funcionalidad y pues aprovechen la potencia del motor de ejecución de Databricks para todo esto. Y bueno, aquí tenemos la foto completa de lo que incluye Predictive Optimization. Lo nuevo que es lo que platicamos de estadísticas y liquid clustering automático. Y además, Predictive Optimization también se encarga de dimensionamiento automático de los archivos. Si ustedes vienen de algún mundo un poco anterior a todo lo de la nube y estaban acostumbrados a Hadoop y demás, pues sufrieron seguramente de este problema de que tenían muchos archivos pequeños, miles de archivos pequeños, que afecta al desempeño, ¿no? Predictive Optimization también se encarga de determinar cuál es el tamaño óptimo de esos archivos y de correr los procesos adecuados para optimizarlos. Y también Predictive Optimization incluye la funcionalidad de Predictive I/O, que utiliza un modelo de Machine Learning para acelerar las consultas. Y esto permite que el motor de ejecución solo lea los bloques necesarios. O sea, ya no tenemos que ir a leer todo el archivo Parquet, sino que a través de Predictive I/O sabemos qué bloques dentro de esos archivos son los relevantes para las consultas. Y esto obviamente ayuda a hacer más eficiente los queries, ¿no? Todo esto es parte de lo que le llamamos el Data Intelligence Platform y viene como parte de la plataforma, no tienen que hacer nada más, ¿no? Y bueno, al activar Predictive Optimization, algunas consultas son hasta 20 veces más rápidas. Esto lo hemos visto con clientes de todos tamaños, desde chiquitos a grandes. Y en general ayuda a reducir los costos, ya que los accesos a los datos pues, son más eficientes y se encarga de también procesos como vacuum, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Desde hace algún par de meses, Predictive Optimization está activado por defecto en todas las tablas administradas para la mayoría de los clientes, algunas diferencias en regiones y demás. Pero de igual forma, ustedes pueden activarlo a nivel de catálogo o esquema. Y esto lo pueden hacer en la interfaz de usuario o vía SQL con simplemente una sentencia de alter catalog, el nombre de mi catálogo, y enable predictive optimization o alter schema, igual el nombre del esquema, y enable predictive optimization. Y bueno, ahorita algunos de ustedes han de estar preguntándose, oye, pues yo tengo un montón de tablas externas, pues como todo puedo tomar ventaja de esta funcionalidad si solo aplica a tablas administradas. Y bueno, convertir tablas administradas a veces no es tan sencillo. Y bueno, justamente por eso, ahora ya se pueden convertir de manera sencilla las tablas externas a tablas administradas y simplemente corriendo una sentencia de SQL que es alter table, el nombre de mi tabla, o sea, catálogo, esquema y la tabla, set manage. Este proceso conserva el historial de las tablas, mantiene la misma configuración, o sea, el mismo nombre, todos los permisos. Si vistas hacen referencia a esta tabla, no hay ningún problema. Y durante este proceso de conversión no hay ningún problema en continuar las escrituras, las consultas, ¿no? Esto funciona de manera transparente y el mismo proceso se va a encargar de si hubo más escrituras, de asegurarse de hacer ese sync de esos últimos archivos para que ya la tabla que queda como administrada contenga todos los datos
y como mencioné antes, pues todo el historial, ¿no? Y bueno, como mejor práctica, antes de hacer esto, idealmente ya sus procesos de ETL, etcétera, deberían de estar utilizando el nombre de la tabla en vez de las rutas específicas para acceder a los datos. Y bueno, esto en general ya ha sido una mejor práctica desde hace algún par de años. Entonces esperaría que la mayoría de ustedes ya no tuvieran este problema de acceder datos por rutas, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez que conviertan sus tablas externas a tablas administradas, ya podrán tomar ventaja de todo lo que ofrece Predictive Optimization. Perfecto. Y bueno, ahora algo que es sumamente interesante, digo, en Databricks, pues hemos venido trabajando mucho en cómo ir mejorando la plataforma. Realmente tenemos obsesión por los clientes y siempre queremos ofrecer la mejor experiencia. Y entonces, desde que lanzamos el producto en el 2022 hasta hace algunos meses, pues hemos venido trabajando en una bola de mejoras sin que esto esté atado realmente a una funcionalidad específica, sino que a lo largo del tiempo hemos venido mejorando el desempeño y en promedio hemos mejorado la rapidez y el desempeño de estas consultas a lo largo de todos nuestros clientes hasta 5 veces, ¿no? Y esto fue más o menos calculado al mes de junio. Y bueno, también a partir de julio liberamos otras mejoras que tuvieron un impacto adicional del 25% en promedio, y todo esto sin que nuestros clientes tengan que hacer algún cambio, ni tampoco implica un mayor costo, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos trabajando para ver cómo poderlos ayudar y mejorar su TCO, ¿no? Es simplemente otra de las mejoras del producto que ya muchos de ustedes están utilizando. Y bueno, esto incluye algunas mejoras en optimización predictiva de las consultas, vectorización de procesos de Shuffle en Photon y muchas cosas del motor de ejecución interno. Y esto pues hace que todas sus consultas se beneficien. En general, pues algunas consultas que son más pesadas a lo mejor van a tomar ventaja de este Shuffle vectorizado. Shuffle es el proceso en que tenemos que distribuir la data en los nodos. Al ser una plataforma MPP, leemos los nodos, pero muchas veces tenemos que intercambiar esa información, ¿no? Entonces hemos hecho muchas mejoras en ese tipo de cosas, haciendo más eficiente la comunicación de red entre estos nodos. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco más en un par de áreas, pues es la ingesta y la transformación, que pues son procesos fundamentales para cualquier ambiente de análisis de información, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer, pues siempre es ingestar y transformar nuestros datos, pues para estar seguro que nuestros análisis son correctos. Y bueno, dentro de esto, como saben, en la plataforma, pues esta es la vista de alto nivel de lo que es Lakeflow, lo cual cubre toda la parte de ingestión y transformación. Esto incluye el Lakeflow Connect, que cuenta con varios conectores para la ingesta de datos, desde fuentes como Salesforce, SQL Server, Google Analytics, etcétera, ¿no? Y luego tenemos Lakeflow Declarative Pipelines, o LDP, LDP, que nos permite definir nuestras transformaciones y flujos de una manera declarativa y sencilla. Y esto lo podemos usar en SQL o en Python. Entonces, dependiendo del lenguaje que prefieran, pues, o se pueden mezclar, ¿no? A lo mejor una sección de ese proceso lo queremos hacer en Python y otra sección la está haciendo algunos usuarios con SQL, ¿no? Y finalmente la parte de jobs y workflows, que la mayoría de ustedes yo creo que están más familiarizados y que han venido trabajando para orquestar todos sus procesos de carga y transformación, incluyendo notebooks, Scala, Python, etcétera, ¿no? Y toda esta capa obviamente incluye el gobierno de Unity Catalog, que como mencionaba Edgar, pues es una parte muy importante para estar seguro que nuestros datos y toda nuestra plataforma pues cumple con el gobierno de datos adecuado a la organización, ¿no? Y bueno, y finalmente el almacenamiento pues puede ser Delta Lake o Iceberg. Y bueno, en DB-SQL también podemos hacer ETL, obviamente, ya sea con Create Table, Insert Select, todo lo que han venido haciendo pues, por años en bases de datos y en ambientes de data warehousing.
Y bueno, ya desde hace tiempo también DSQL soporta vistas materializadas. Estas vistas pueden ser de mucha utilidad para simplificar los procesos de ETL o habilitar a más usuarios a que puedan realizar estos procesos y que no solo sea una función del grupo de ingeniería de datos, ¿no? Las vistas materializadas nos permiten acelerar las consultas o dashboards o simplificar el modelo de datos para que los usuarios pues, sea un poco más sencillo escribir esas consultas, ¿no? Y se definen realmente con Create Materialized View y la consulta de la vista, ¿no? Es simplemente el query de cómo hacemos todos estos cálculos. Y esto hace que internamente se genere un proceso para materializar el resultado de esta consulta para que sea más rápido y el acceso a estos datos. Y bueno, Databricks ha mejorado cómo se actualizan estas vistas materializadas. Esto lo hacemos con base en dos componentes principalmente. Uno son los cambios en los datos, o sea, cómo va evolucionando la tabla, cómo ingestamos, si es puro append, si estamos modificando algunos registros, etcétera. Y obviamente el análisis del plan de la consulta o el query de la definición de la vista materializada. Y con esto la plataforma selecciona automáticamente la estrategia de actualización más eficiente, ¿no? Entonces, si realmente solo estamos haciendo append a esta tabla y el query es relativamente sencillo, pues a lo mejor solo necesitamos recalcular alguna porción de la tabla, a lo mejor es a través de una partición, o podemos también hacer un merge, pues un merge tal cual de SQL para solo actualizar algunos datos e insertar otros. Y en casos más excepcionales, un recálculo completo de la vista, ¿no? Pero la clave es que los usuarios o administradores pues, no tienen que elegir cuál mecanismo utilizar, sino que Databricks escoge cuál es la mejor opción automáticamente, ¿no? Y esto lleva a tener un par de ventajas. La primera de ellas es, pues podemos tener los datos un poco más actualizados, ya que las actualizaciones, al ser menos pesadas, pues las podemos correr con mayor frecuencia. Y lo otro es muy importante, que es, tiene un menor costo, ¿no? Ya que evitamos recalcular toda la vista en la medida de lo posible, pues obviamente esto implica un menor costo al actualizar todo este tipo de vistas materializadas. Y es completamente automático. Y bueno, como parte de esta funcionalidad y lo último que estamos agregando a esta parte de Materialize Views, estamos ampliando los tipos de consultas que admite el sistema inteligente, lo que analiza las consultas y el plan, y pasamos de 3 operaciones compatibles a 8. Y esto lo que nos permite es que los casos de uso que se soportan pues pueden ser un poco más complejos y más realistas, ¿no? Esto incluye todos los tipos principales de joins, inner joins, left joins, etcétera, y funciones de ventana como row number, lead, lag, que pues son muy utilizadas en este tipo de consultas. Y esto significa que podemos procesar incrementalmente una gama mucho más amplia de consultas sin dejar de beneficiarse de la optimización automática y los datos actualizados, ¿no? Y bueno, con esto las vistas materializadas ahora se hacen, pues son más sencillas, cuestan menos y requieren una gestión prácticamente nula. Y hemos simplificado las estrategias de actualización para que ustedes obviamente se puedan concentrar pues, en lo que es importante para el negocio, sus datos y sus casos de uso. Y bueno, también estamos ampliando nuestra colaboración con dbt, que es una herramienta que permite que los equipos de datos transformen sus datos en el Data Warehouse de forma más eficiente y con prácticas más cercanas a lo que es ingeniería de datos o ingeniería de software. Y ahora Databricks permite directamente desde Databricks Jobs ejecutar trabajos existentes en dbt Cloud y o configurar y programar nuevos trabajos de dbt Cloud. Estamos aceptando ahorita clientes para Private Preview, así que si por favor ustedes están trabajando con DBT o les interesa, pues déjenos saber, ya sea aquí a nosotros mismos en el chat o en las preguntas y respuestas, o también por favor platiquen con su equipo de cuenta, ¿no? Su ejecutivo de cuentas y arquitecto de soluciones. Bueno, ahora vamos a platicar de algunas de las mejoras que hemos venido haciendo a nivel de SQL. Y bueno, esta es una vista general de lo que hemos venido mejorando y nuevas funciones en cuestión de ETL y migraciones,
datos geoespaciales y semiestructurados, y también integración con modelos de inteligencia artificial, ¿no? Las cajas verdes son nuevas funciones y las cajas azules con la esquina en verde son funciones que hemos venido mejorando. Y por ejemplo, se han hecho varias mejoras con respecto al tipo de dato variant, el cual permite trabajar con información semiestructurada de una manera mucho más eficiente y sencilla. Y esto es muy relevante si trabajan ustedes con cadenas largas de JSON o de XML, pues utilizando el tipo de dato variant, todas esas consultas que tienen que ir a buscar pues dentro de estos cadenas que a veces son bastante largas o que tienen muchos elementos anidados. Con el tipo de dato de variant, estos procesos pueden ser mucho más eficientes y óptimos, ¿no? También ya tenemos soporte para CTS recursivos. CTS es Common Table Expressions. Todo lo que empieza con with, el nombre de mi expresión, y luego seguimos con una consulta, ¿no? Y bueno, estos CTS recursivos pues, son especialmente útiles al trabajar con tablas que contienen información jerárquica y que a veces necesitamos encontrar todos los niveles, ¿no? Oye, pues dame toda la gente que reporta a esta persona, ¿no? Y pues muchas veces tenemos toda esa información en una sola tabla. Y pues tenemos que ir haciendo recursivamente, ir conectando quién le reporta a quién, etcétera, ¿no? O también para cuando son grafos y queremos entender cuál es la asociación de distintos grupos o de distintas personas. Y bueno, esto no es todo, o sea, esta lista no es toda completa, es lo más relevante. Y bueno, vamos a platicar a más detalle de algunas de estas funciones, ¿no? Empezamos para todo lo que son datos geoespaciales y datos geométricos, como coordenadas, polígonos, etcétera. Y ahora este tipo de datos tienen soporte de primera clase realmente, incluyendo un muy buen desempeño. Los clientes nos han reportado que estuvieron probando esto en Private Preview, algunos reportes iniciales en Public Preview, y los clientes nos reportan que sus consultas son hasta 5 veces más rápidas, ¿no? Hemos incluido más de 80 funciones para la manipulación y el manejo de este tipo de datos, como por ejemplo cosas tan sencillas como calcular la distancia entre dos puntos o dos coordenadas. También podemos calcular el área de un polígono o determinar si hay una intersección entre estos polígonos, ¿no? Como parte de esta funcionalidad, obviamente se extendió todo lo que es el estándar de Parquet para soportar tipos de datos que ahora son específicamente geométricos o geográficos. Y esto es parte del estándar de Parquet y por lo tanto lo podemos aprovechar tanto en Delta Lake como en Iceberg. Y bueno, esto ya se encuentra en Public Preview, así que por si están trabajando con este tipo de datos, no duden en hacer algunas pruebas para desarrollar nuevos casos de uso. Y bueno, en la parte de ETL, pues ya soportamos, ya tiene un par de meses, un poquito más creo, que empezamos a soportar todo lo que son scripts de SQL y ahora procedimientos almacenados o Store Procedures. Y para esto seguimos el estándar SQL PSM, que es Persistent Store Modules. Y simplemente esto nos ayuda a estar seguros que una vez que desarrollen esos Store Procedures o los migren de alguna otra plataforma, pues ya sigan un estándar para que o sea, si en dado caso los quieren migrar otra vez, etcétera, pues no tienen que volver a reescribir todo esto, ¿no? Y esto también ya se encuentra en Public Preview. También en muchas bases de datos o procesos más tradicionales, o sea, si han venido trabajando por muchos años en ambientes de data warehousing para hacer procesos de ETL, pues bueno, seguramente han estado utilizando tablas temporales como parte de estos scripts o como parte de estos procedimientos almacenados. Y actualmente tenemos un private preview para soportar tablas temporales. De nuevo, si están interesados, déjenos saber y platicamos con los equipos de cuenta, ¿no? También finalmente tenemos un private preview para, pues ahora tenemos la capacidad de poder modificar varias tablas como parte de una sola transacción, ¿no? Esto sobre todo es muy común en ambientes de data warehouse pues un poco más legacy, que a lo mejor se desarrollaron hace varios años,
pero pues es una parte importante de poder actualizar a lo mejor mis dimensiones y mis hechos como parte de una sola transacción. Y esto ya lo soportamos en Private Preview. Lo que hemos visto inicialmente es que tenemos muy buen desempeño y es uno de los mejores desempeños comparado con otras soluciones de data warehousing en la nube, ¿no? Y bueno, estas funcionalidades en general son muy importantes para todos los clientes que están en medio de migraciones o que planean migrar sus ambientes on-premise a la nube y que quieren modernizar toda su plataforma de datos, ¿no? Entonces, por favor, si tienen ahí alguna pregunta, déjenos saber. Y bueno, ahora con todo el tema de inteligencia artificial, pues bueno, también cómo podemos tomar ventaja de modelos LLM dentro de DB-SQL. Y bueno, pues si ustedes lo piensan, pues actualmente si querían hacer o quieren hacer alguna pues, cosa relativamente sencilla, ¿no? A lo mejor queremos sacar el resumen de una columna que tenemos en nuestras tablas con comentarios de los productos o el historial de a lo mejor de chats vía WhatsApp de atención al cliente, etcétera. Pues para hacer este proceso y poderlo resumir o hacer algo útil con esta información, pues a lo mejor teníamos que contratar a un ingeniero de Machine Learning, un científico de datos, que nos ayuda a buscar qué modelo nos puede ayudar a hacer todo esto, hacer algunas pruebas de desempeño, pues mover todos los datos, etcétera. Y bueno, esto asumiendo que pues los datos no sean muy grandes, si empieza a ser el volumen un poco más importante, pues todo este proceso se complica un poco en cómo lo vamos a escalar de una manera eficiente, ¿no? Y bueno, con DB-SQL esto se puede hacer directamente con SQL, por lo tanto lo pueden hacer desde la interfaz de Databricks o lo pueden hacer con cualquier cliente de SQL y simplemente es una sentencia, ¿no? Entonces, en este ejemplo queremos hacer el resumen de un texto que contiene una columna, ¿no? Y simplemente llamamos a la función iSummarize y con la columna que contiene el texto relevante. Y hasta podemos definir el número máximo de palabras que queremos en el resumen, etcétera, ¿no? Y eso no es todo. No tuvimos que hacer nada complejo y lo mejor de todo es que realmente parte de SQL, no hay ninguna complejidad, cualquiera de sus usuarios lo pudiera empezar a utilizar, ¿no? Y bueno, Databricks cuenta con más funciones, no solo AI Summarize. Y esto nos puede ayudar a aplicar operaciones de inteligencia artificial a gran escala, como clasificar datos, análisis de sentimiento, enmascarar datos sensibles, similitud, etcétera, ¿no? Y ya contamos con muchos clientes utilizando esta funcionalidad, ya que es sumamente sencillo hacerlo y no tiene problemas para procesar grandes volúmenes de información. Así que si tienen por ahí una tabla con muchos datos en texto libre, pues obviamente ya pueden empezar a hacer cosas útiles con esta información de una manera muy sencilla y escalable. Y bueno, Databricks SQL también está, pues obviamente integrado a todo lo que es Mosaic AI, que es toda la parte de inteligencia artificial y de model serving y demás dentro de Databricks. Y pueden usar funciones SQL sencillas como las que mencionamos anteriormente, pero también a través de la función, por ejemplo, AI Query, nos permite utilizar cualquier modelo, ya sea hospedado por nosotros o por terceros, y podemos indicar todo el prompt del modelo para que aplique el mismo a cada uno de estos registros, ¿no? Y esto funciona con muy alto rendimiento. Hemos hecho algunas pruebas y pues ahí tienen los números de cuántos registros se pueden procesar. Obviamente seguimos trabajando en hacer este proceso más eficiente y bueno, estos modelos del LLM pues obviamente son un poco más sofisticados, ¿no? Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de un par de funciones nuevas en cuestión de mejoras a la hora de consultar sus datos, ¿no? En Public Preview tenemos la parte de Metric Views. Metrics Views es algo muy interesante. Esto nos permite definir de manera sencilla las métricas y dimensiones que son realmente relevantes al negocio, ¿no? Se definen en un solo lugar y se pueden utilizar en los dashboards o en los queries o en procesos de aprendizaje de máquina.
Y de esta manera los diferentes equipos no tienen que redefinir cómo hacer estos cálculos, que muchas veces pues puede retrasar proyectos, puede haber desacuerdos en que realmente, oye, vendimos tal cantidad este mes versus el mes pasado, este otro equipo hizo otros cálculos y tiene otros resultados, etcétera, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque muchas veces, digo, suena sencillo hacer ciertos cálculos, pero pues por reglas de negocio, etcétera, este proceso se puede volver un poco más complicado. Hay que considerar muchas opciones y muchas veces este conocimiento pues, realmente no se propaga a toda la organización. Y entonces la idea de Metrics Views es tener algo pues centralizado en donde se definan y que todos los equipos puedan tomar ventaja de eso, ¿no? Seguimos trabajando en esta funcionalidad. La idea es que estos Metrics Views se definen de una manera sencilla utilizando YAML, que es simplemente un lenguaje, pues bueno, es un archivo de texto donde especificamos pues cuáles son nuestras dimensiones, cuáles van a ser las métricas y cómo se calcula, ¿no? Podemos hacer joins si nuestro modelo necesita varias tablas, pues igual podemos especificar cómo se hacen joins. Y gracias a Unity Catalog, pues todo esto se puede definir de una manera segura y estar seguro que solo los usuarios que tienen acceso a ciertas tablas o ciertos registros, pues van a poder hacer estos cálculos. Otra de las funciones que estamos mejorando es la parte de alertas, que ya teníamos cierta funcionalidad de alertas y esta es como la siguiente versión. Recibimos mucho feedback de muchos clientes que las estaban utilizando y pues por eso decidimos realmente lanzar como una segunda versión. Eh, y bueno, no sé si algunos de ustedes las han llegado a utilizar, pero pues las alertas nos permiten correr una consulta, definir qué rangos o qué parámetros son los aceptables o donde queremos recibir alguna notificación y pueden generar una alerta dependiendo del valor que nos regrese esa consulta, ¿no? También ahora vamos a poder definir estas alertas a través de un API y esto lo que nos permite es definirlas a través de Terraform o del kit de desarrollo y también a través de dApps, que no sé si conocen Databricks Asset Bundles, dApps, eh, que son una funcionalidad de Databricks que permite agrupar pues todo lo que son los elementos necesarios para un job. Ahí podemos especificar desde el mismo job, todos los notebooks que componen ese job, archivos de Python, todo ese código, dashboards. Obviamente ahora podemos incluir alertas. Y esto es una configuración basada igual en archivos YAML y estos bundles se pueden versionar junto con el código fuente en un repositorio y de esta manera podemos desplegarlos de una manera coherente a través de nuestros ambientes de desarrollo, de pruebas y producción, ¿no? Esto es muy útil porque de esta manera podemos agrupar todo esto y estar seguro que estamos llevando todo el código que necesitamos de acuerdo a nuestros ambientes, ¿no? Y bueno, las alertas se pueden utilizar para supervisión de datos o de métricas o incluso pues, alertas operacionales, ¿no? Y estas alertas se pueden definir de una manera muy sencilla. En la interfaz de usuario se define pueden escribir la consulta, las condiciones y el horario y la frecuencia con la que queremos ejecutar la consulta. Y bueno, cuando se llega a ese nivel de alerta, pues se dispara. Se puede definir si tiene que estar avisando cada vez que ese valor esté por arriba o por abajo de los límites, o que solo nos avise la primera vez hasta que vuelva a cambiar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esta nueva versión de alertas se encuentra en beta. Y bueno, ahora vamos a platicar de algunas de las mejoras que hemos hecho para la hora de servir datos o la capa de consumo, ¿no? Y bueno, Databricks tiene funcionalidad para crear dashboards y tableros. Para quienes no lo conocen, Databricks AI BI ofrece pues, la manera de hacer análisis inteligentes para toda su organización. Y esta solución es la solución nativa de Business Intelligence o de inteligencia de negocios de Databricks. Y pues incluye dos funciones claves, ¿no? O sea, paneles de control o dashboards o tableros
para crear y compartir información visual sobre sus datos de forma rápida y segura. Y Genie o espacios de Genie, que es una interfaz conversacional para obtener información de los datos mediante el lenguaje natural, ¿no? Entonces, en Genie ustedes pueden hacer ciertas preguntas y les va a responder, les dice qué consulta utilizó, le pueden pedir que lo grafique, etcétera, ¿no? Eh, los dashboards permiten utilizar pues, parámetros, filtros, tiene soporte de pestañas o páginas, tiene muchísimo soporte para distintos tipos de gráficos y además se pueden utilizar el asistente, el Databricks Assistant, pues para que los ayude a generar estas gráficas de una manera sencilla. Los dashboards se pueden compartir y se pueden incluir en otros sitios internos, ¿no? Pueden hacer el embedding y decir, pues ahora yo quiero que este dashboard me aparezca en mi SharePoint, ¿no? Eh, Todo esto ha permitido que muchos de nuestros clientes aceleren la democratización de los datos, pues al tener una herramienta un poco más sencilla de utilizar, más accesible. Y pues obviamente estos dashboards ya vienen como parte de Databricks, no necesitan pagar más, no necesitan licencias ni nada, sino simplemente se pueden utilizar directamente en la plataforma, ¿no? Otra de las grandes funciones que se anunciaron ahora en el evento en junio del DICE fue Databricks One, que pues va a ser una nueva experiencia pues mucho más intuitiva para el usuario final, usuarios de negocio que igual no tienen gran conocimiento en cómo analizar datos ni nada, pero cuando ellos entren a esta nueva experiencia, pues únicamente van a ver los dashboards o los espacios de Gini a los cuales tienen acceso y pues obviamente van a ser los dashboards y espacios que son relevantes para ellos. También se pueden publicar ahora Databricks Apps dentro de Databricks One y es muy sencillo para los administradores. Van a tener todos los permisos integrados. Obviamente se integra con su proveedor de identidad y esto pues van a hacer que los usuarios puedan entrar a este espacio y con esto pues pueden impulsar la adopción generalizada de estos dashboards y de todas las aplicaciones que vienen desarrollando, ¿no? Obviamente sigue respetando todo lo que es Unity Catalog para que siga teniendo los mismos controles de permisos, de gobernanza de todos sus datos y que no tenga ningún tema con seguridad, etcétera, ¿no? Para todos los usuarios de negocio que no requieren saber de SQL o queries o eJobs, que a lo mejor ahorita entran a la interfaz de Databricks y pues ven un montón de opciones. Bueno, Databricks One va a ser una experiencia mucho más sencilla. Van a poder empezar a buscar qué es lo que quieren y les va a aparecer, ¿no? Y bueno, si quieren conocer más de esta nueva funcionalidad, por favor platiquen con sus equipos de cuenta. Se espera que tengamos un public preview en el tercer trimestre del año, ¿no? Y bueno, otra de las mejores que hemos hecho en cuestión de integración con otras herramientas de BI, pues Databricks ha mejorado la integración con herramientas como Power BI, Tableau, pues ahora también tenemos Google Sheets y próximamente Excel. Y bueno, no se olviden que también pueden usar muchas otras herramientas de BI o cualquier cliente de SQL lo pueden conectar a su warehouse de Databricks. Para Power BI en particular, pues Databricks ha mejorado la integración y ahora desde un workflow de Databricks podemos hacer el llamado al API de Power BI para hacer el refresh de un dataset o todo el modelo de Power BI. Y con esto podemos realizar las operaciones cuando realmente son necesarias, ¿no? En vez de tener agendado un proceso en Power BI que refresque estos datos cada 4 horas, pero pues no sabemos exactamente qué tan seguido o qué tan a tiempo están corriendo los procesos de transformación, pues ahora desde un solo lugar podemos disparar esos procesos para que esto, pues obviamente no incurra en costos extras y lo hagamos cuando es realmente necesario, ¿no? Del lado de Tableau, pues ahora dentro de la misma interfaz de Databricks, con un solo clic, vamos a poder conectarnos y ver esa tabla en Tableau, empezar a explorar esos datos. Y esto reduce pues, mucha de la fricción para los usuarios y nos ayuda a democratizar los datos, ¿no? Dentro de las empresas. Desde el mismo Catalog Explorer, ahí en la interfaz de Databricks,
el usuario al ver una tabla, pues va a poder dar un clic en el menú de la derecha y abrir esa tabla directamente en Tableau y empezar a explorar, empezar a hacer esos dashboards, ¿no? Y bueno, para bien y para mal, pues obviamente todavía tenemos muchos usuarios que dependen en hojas de cálculo. Y bueno, ahora ya tenemos un plugin para Google Sheets, para Excel está por llegar. Y pues la idea de esto es que obviamente hacer más sencilla la conectividad entre estas herramientas y Databricks SQL. Y con esto ya los administradores y los usuarios pues no van a tener que instalar drivers de ODBC, saber cómo conectarse, etcétera, etcétera. Que pues siempre es un poco de pesadilla para los usuarios y los administradores porque pues ahora tienen que estar manteniendo todo esto, ¿no? Y con esto, pues obviamente de nuevo se reduce la fricción con los usuarios y la idea pues es hacerlos un poco más ágiles. Y bueno, ahora vamos a platicar de lo que es gestión y supervisión de warehouses. Y bueno, como ustedes posiblemente lo hayan vivido o lo estén viviendo ahora, pues empezaron en un momento con Databricks, tenían su cuenta, su workspace, empezaron a crear su warehouse, pues todo era fácil de administrar, muy ordenado. Pero pues con el paso del tiempo, al crecer los casos de uso, al aumentar las áreas de negocio que necesitan el acceso a los datos, pues cada vez tenemos más usuarios, la historia empieza a cambiar un poco, pues con el aumento de todos estos objetos, ¿no? Desde warehouses, de dónde vienen los usuarios, el tipo de herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a platicar de dos temas, que es el monitoreo y la optimización. Y como pueden ver, estamos trabajando en unas opciones para hacer estos procesos más sencillos, como etiquetas de las consultas, tratar de calcular los costos por consultas, permisos de supervisión y de monitoreo del warehouse, tiempos máximos de ejecución en las consultas, etcétera. Y bueno, para todos los clientes, pues siempre ha sido muy importante controlar los costos. Y por lo que estamos creando un nuevo tablero y una vista de observabilidad de costos. Y este tablero les puede ayudar a calcular los costos de todos sus warehouses y demás, e incluso llegar al costo aproximado a nivel de consulta, ¿no? Y se aplicará al usuario, a cada herramienta, objetos, etcétera. Y de esta manera los administradores pueden responder preguntas, pues como quiénes son mis usuarios que están consumiendo más, ¿no? ¿Cuáles son mis 20 usuarios más caros, por así decirlo? O cómo pueden cómo van los costos mes a mes de un área en particular. Y por ahora, este tablero y las vistas se encuentran disponibles a través de Databricks Labs. Y bueno, ¿cuántas veces han entrado a Databricks, empiezan a correr una consulta y de repente se dan cuenta que están utilizando un warehouse que pues no era el ideal, ¿no? Honestamente, a mí me pasa muy seguido, pues obviamente internamente tenemos acceso a un montón de ambientes de demo y demás, y siempre acabo utilizando el warehouse que no debía. Y bueno, ahora en Private Preview se puede configurar un warehouse por defecto a nivel del workspace y cada usuario puede seleccionar uno de manera individual y de esta manera siempre estar seguros de que estamos utilizando el warehouse adecuado, ¿no? Actualmente esta funcionalidad está en Private Preview y bueno, de nuevo pueden platicar con su equipo de cuenta para tener acceso a esta función. Y finalmente vamos a platicar de lo que es el Warehouse Timeout. Actualmente a nivel del workspace se puede configurar un tiempo máximo de ejecución de esas consultas y ahora contamos con un Private Preview que vamos a poder configurar ese timeout a nivel de warehouse. Y esto nos permitirá configurar ese tiempo de acuerdo al propósito de cada uno de esos warehouses, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un warehouse que realmente se utiliza para cuestiones de inteligencia de negocios o BI, pues bueno, es posible que el timeout para configurar en ese warehouse, pues a lo mejor algo razonable va a ser 10 minutos, a lo mejor 5, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a poder definir a ese nivel de warehouse. Cuando una consulta se tarde un poco más de ese timeout, pues simplemente esa columna, ese query se va a terminar. Pero, pues si tenemos otro warehouse dentro de ese mismo workspace donde estamos haciendo ETL, pues posiblemente 5 minutos no aplicaría, sino ahí en ese warehouse vamos a poder definir el timeout hasta
pues, lo que nosotros queramos. A lo mejor hace sentido tenerlo a 2 horas, ¿no? Y pues esto les permitirá tener un mejor control y reducir los costos al prevenir consultas no deseadas en los warehouses que no vienen al caso, ¿no? Entonces ahí van a poder aislar un poco mejor sus consultas y pues van a evitar que ciertos usuarios abusen a lo mejor de ciertos accesos, ¿no? Y bueno, esto está también en Private Preview. Y bueno, con esto terminamos por ahora la parte de nuevas funciones y casi terminamos lo del webinar. Y nada, es un comercial final. Pues si quieren seguir aprendiendo acerca de la plataforma, no se olviden de visitar Databricks Academy, donde pueden encontrar cursos acerca de administración, análisis de datos, ingeniería de datos, y también ahora tenemos muchos cursos de inteligencia artificial. Ya muchos cursos están disponibles en español y bueno, no se los pierdan. Ustedes como clientes deben de tener acceso al Academy y si no, por favor, contacten ahí a los equipos de cuenta para cualquier pregunta. Y bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Se los agradecemos mucho. Esperamos que sea de su utilidad. Y no sé cómo vamos ahí, Edgar y Manuel, con la parte de preguntas. ¿Vamos bien? Hay demasiadas preguntas, intenté Ajá, ahí responderlas vamos. todas las que pude, pero sí, son demasiadas. A todas las personas que les fui contestando, les fui poniendo también la liga a la documentación. Algo que cabe recalcar es que todo lo que mostró Carlos y Edgar el día de hoy ya se va a ir metiendo a su cuenta. Todas las cuentas que se fueron creando después de noviembre del año pasado, en automático las debieran tener. Si no las crearon después de noviembre y son ya cuentas, digamos, un poquito más viejitas, el despliegue es en fases, entonces eventualmente lo van a tener. Y también ahí a las personas que les respondí, en la documentación viene cómo saber si ya lo tienen activado o no. Y básicamente es tirar un comando para determinar si ya lo tienes activado o no. Y sí, por favor, cualquier pregunta, digo, nos pueden también buscar ahí en LinkedIn, si los podemos conectar con su equipo de cuenta, o a lo mejor no tienen un equipo de cuenta, déjenos saber, nos pueden contactar directamente en LinkedIn, ya sea nosotros individualmente, o a lo mejor ahí en el grupo de Databricks en español, pero pues encantado de ayudarlos. Por favor, conéctense con nosotros y estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan muy buen día.